tardes a todos y a todas. Es un gusto enorme tener la sala llena en este espacio que hemos creado ya hace varios años, que es el IE and BM Think Tank, es decir, el espacio de reflexión conjunto que hemos creado entre el Instituto de Empresa y Broadway Malian. Y en este nuevo ciclo del 2024 hemos pensado que como el territorio en el que se desarrollan todas nuestras proyectos es la ciudad, pues qué mejor que poner el gran tema del Green City como el gran objetivo que unifica todas las temáticas. Y como primera sesión vamos a tocar un sector que nos es muy cercano, al menos a nosotros en Broadway Malian, que es el retail, un sector muy dinámico que está en permanente transformación para adaptarse a la evolución de la sociedad. Y hemos conformado un panel excepcional que ahora mi compañera Cristina Mateo, vicedecana de la Escuela de Arquitectura y Diseño del IE, nos va a presentar. Pues muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a todos por estar aquí. Siempre pienso que estar aquí cuando hace un día tan fantástico como el que hace hoy significa que nos están eligiendo proactivamente y eso es genial. Y probablemente de esa elección tenga mucho que ver los panelistas que tenemos hoy y, por supuesto, el tema y la trayectoria, ¿no? Que también tenemos de estar hablando de temas importantes y de algo como el tema del retail, ¿no? Entonces, bueno, tenemos mucha suerte de tener a Marisa Santamaría, que aparte de ser profesora en nuestra escuela, en I School of Architecture and Design, ella es founder de Global Design and Innovation Strength Unit. Entonces, ella nos va a hablar sobre todo de la parte estratégica y de ejemplos que son globales y que tienen una gran relevancia, y creo que eso va a ser un complemento importante en la sesión de hoy. También tenemos a Luis Lázaro, que es managing... Voy en orden estrictamente El cartel. Del cartel, para que nadie se pierda. Luis Lázaro es Managing Director de Retail and Logistics de Merlin Properties, que creo que es por todos bien conocido. Luego le preguntaremos un poquito más el detalle de las cosas y los proyectos en los que están haciendo, porque vamos a ahondar en ello. Luego tenemos a Tibor Kotania, que creo que lo he pronunciado fatal. Pues no pasa nada. Él me ha dicho, no te preocupes, yo hablo perfectamente español y por lo tanto me ha dado licencia para también hacer una especie de French Spanish. Él es Managing Director de Frey Iberia y igualmente tendremos la oportunidad de que nos cuente luego un poco más proyectos en los que están trabajando y cómo ve el futuro también del retail. Y el último, pero no el menos importante, Carlos Omed Beltrán. Él es Country Manager de España, de Unival Rodamco Westfield. Y bueno, creo que hay muchísimos ejemplos que todos conocemos en los que el tema de retail están operando en muchísimos centros comerciales y va a ser muy interesante. Así que yo creo que sin más pasamos habrá un debate al final, queremos que pregunten y que hagan que sea participativo, así que vamos a ello, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas, pero antes de pasar a las preguntas, yo diría que os mováis un pelín a la izquierda para que no le dé la luz en la cara. No aguanto, ¿eh? No, Ahora me estaba molestando. Tenemos confianza, muévete pelín para aquí. Entonces, antes de pasar a las preguntas, y la primera pregunta es justamente hacia dónde va el retail, cuáles son las tendencias. Vamos a mirar un poco hacia atrás, vamos a ver qué estamos haciendo últimamente, al menos nosotros que nos dedicamos sobre todo a trabajar en el sector, ¿no? A ver si eso nos da alguna pista. Entonces, yendo muy rápido, primera cosa que se me ocurría es convertir parte de un parking en un playground. Me encanta esa tendencia. Esta se la debemos a Frey. Es decir, esto es en el Fórum Algarve. Cómo pareciera que la presencia del coche privado ya no es tan importante y es más importante tener una oferta para los niños, y podemos reducir un poco la dotación de coches y meter un mega playground que se convierta en un tótem. Claro, antes teníamos que comer en Fórum Algarve en ese food court que veis a la izquierda, y ahora tenemos esta nueva propuesta con muchísimo paisajismo. Nos hemos dado cuenta que el paisajismo es casi tan importante como la arquitectura, sino más, probablemente más. Así que en la próxima vida estudiaré paisajismo. Esta se la debemos a Luis, la reforma de Tader. ¿Cuál fue la idea aquí? Oye, ¿cómo ganamos espacio para las terrazas de los restaurantes? Pero claro, son restaurantes que están en primera planta, las galerías son muy estrechas. Entonces había que crear unas estructuras voladas para que se pueda realizar ese sueño, y creamos estos boxes. Es decir, otra aparente tendencia que es
fortalecer, reforzar, incrementar lo que es el food and beverage, lo que es la restauración, hacerla mejor, más visible, más agradable. Esta se la debo a Carlos, que es cómo transformamos un centro comercial muy puntero como es Parque Sur, pero incorporando estos valores de preocupación medioambiental, de valoración del verde, y algo que es casi como un anatema, que es, oye, se puede meter verde natural, no tenemos por qué estar haciendo siempre verde artificial, imitando a la naturaleza. Metamos la naturaleza de verdad. Y eso es lo que se hizo como reforma del mall antiguo de Parque Sur y quedó de esta manera. Otra tendencia, en este caso otro cliente que no lo tenemos aquí, que es ECE. Aquí había un hipermercado en Parque Principado, pues desapareció el hipermercado. Ahora tenemos un mall de moda. ¿Es esa otra tendencia entonces? Los hipermercados van a la baja. Creo que acá hay varios amigos del mundo de hipermercado y no quiero decir eso, pero algo está pasando. Nuevamente, Tibó. En este caso, la reforma que hemos hecho de Paro Vallés. Un parque de medianas, digamos, muy, yo diría, pelín anodino, que no tenía tanto atractivo a nivel de diseño, más allá de lo que son las tiendas. ¿Y cómo se le incorpora ese carácter de amabilidad, de verde? Y fíjense lo que hemos creado, una especie de plaza súper apetecible para ir allí. En paralelo a esto siguen los modelos más tradicionales funcionando. Y nosotros acabamos de terminar la nave logística de Costco para Iberia. Son 40.000 metros cuadrados de logística a tope. Hay un plan muy ambicioso de seguir haciendo unidades. Es decir, que por otro lado, un modelo que es más convencional, sigue tirando para adelante y funcionando muy bien. Y nos agrada porque es un gran cliente nuestro. En otros lados, un poco más, digamos, como atrás en el tiempo en lo que es el desarrollo del retail, en este caso cruzando el Mediterráneo a Túnez, acabamos de terminar un centro comercial de obra nueva. Es decir, mercados donde el retail no es tan maduro y tiene poca distribución, digamos, poca superficie, pues se siguen haciendo nuevos centros, grandes centros, pero incorporando las nuevas ideas. En este caso, toda la restauración se vuelca al frente, hay un gran ejercicio de paisajismo, así que pareciera que esa es una característica. Lo mismo este proyecto que estamos haciendo ahora con los franquiciados de Carrefour en Marruecos, Aradey, un megaproyecto de usos mixtos en el cual el retail es casi como un pequeño componente, pero el resto son otros usos. Y el gran articulador es un espacio exterior con mucho paisajismo, mucho verde, mucha restauración. En otros sectores que no tienen que ver tanto con el mundo de los centros comerciales, se están produciendo también ideas muy vanguardistas y a nosotros nos encanta. Y se están dando en el sector del travel retail, ¿no? Este es un trabajo que hicimos para Lagardère, que es uno de los 7 grandes travel retailers del mundo, los que se pelean por cada metro cuadrado de concesión en aeropuertos. Y en este caso fue un espacio que dejó libre la tienda Zara, que estaba allí en el aeropuerto de Barcelona, cuando entraba y se estaba ahí a la izquierda. Pues bueno, ganamos el concurso yendo con esta idea que es una especie de tienda híbrida en la cual se combina un restaurante étnico con una tienda Lego, con otro corner, digamos, de manga y cómic. Es decir, se empiezan a mezclar los usos y una tienda ya no es un único uso, tiene múltiples funciones, hay ventas cruzadas. ¿Esto llegará también al mundo convencional de los centros comerciales? Yo creo que sí. Pero bueno, no me adelanto más porque yo no soy el que tiene que responder. El que tiene que responder son los invitados. Yo simplemente digo esto porque me gusta contar lo que hacemos y por si os sirve por algo. Entonces vamos a empezar con las preguntas para el debate y la primera pregunta es ¿hacia dónde evoluciona el retail? ¿Cuáles son las tendencias que tienen más futuro? Y te voy a pedir en primer lugar, Marisa, que tú nos des tu visión, que tenías unas imágenes, con lo cual te paso esto si quieres. Dándole aquí las vas pasando. Sí. Efectivamente, el retail es uno de los sectores de avance, sin duda, de la sociedad y de la cultura de nuestro tiempo. Pero sobre todo, y efectivamente en este siglo XXI, es inexorable la velocidad y el cambio constante, y ese desafío constante de los espacios de la ciudad y de los espacios conectados con las zonas comerciales. Lo comercial, como tal, forma parte de nuestra vida cotidiana, forma parte del ser humano desde que las personas lo somos y desde que interactuamos entre nosotros y vamos avanzando en nuestra vida. Entonces, aquí se van formulando una serie de ideas que estudio, digamos, con diferentes grupos
por ejemplo, en IE University, con, digamos, estos 2 últimos años, con el Master in Business for Architecture and Design. Es un grupo de alrededor de 30 personas de 20 países diferentes, con lo cual me conecto directamente cuando digamos, hacemos estos grupos de análisis con el mundo, desde Pakistán a Seúl, a Sudáfrica, etcétera, etcétera. Es decir, la visión es global y analizamos cuáles son esas tendencias vistas como efímeras y también de largo plazo. Las que más interesan en este momento son las que calan en todos nosotros, las que van más allá, las que se proyectan hacia el futuro. Sí que vamos a ver algunas de ellas muy, muy brevemente. La verdad es que has hecho un recorrido excepcional y coincidimos muchísimo, ¿no? Vamos a ver vamos a ver aquí. La primera de ellas es de un arquitecto colaborador también de IE University, que es Ben van Berkel, y que formula aquí una visión de futuro de la estación de Hyperloop. Y aquí se ve cómo es una estación, pero a la vez con unas formas de transparencia y de conexión con la naturaleza, no solamente la vegetación, sino lo que supone el aire que se respira, aunque sea solamente visual. Y también hay lo que él llama una Poly-Experiences Spaces, donde ahí hay oficinas, hay vivienda, hay espacios de recreo y hay espacios comerciales. Pero esto es muy importante. Él proyecta espacios sostenibles, no solamente porque lo son en sí mismos, sino porque se pueden convertir en otras funciones. Es decir, las viviendas en un momento determinado pueden ser espacios comerciales, las oficinas se pueden convertir en viviendas y puede haber una transformación permanente de las funciones. Este punto de vista es muy interesante y es el que se va viendo en diferentes proyectos de todo el mundo y va a quedar de cara al futuro. Es decir, que si se construyen unas viviendas o espacios comerciales que tengan la posibilidad de transformarse en el tiempo. Al siguiente. Vemos también este proyecto de OMA, de una de sus socias, de Ellen van Loon, y este es el Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda. La rehabilitación de un edificio de los años 70, que pertenece a la ciudad, y que tiene espacios comerciales, vivienda, oficinas, jardines interiores. Es decir, que tú entras en un ministerio que normalmente está cerrado a cal y canto, pero hay una vida de paso incluso de un lado al otro de la ciudad a través de este espacio. ¿Es espacio comercial? Sí. ¿Es espacio de vivienda? También. ¿Es espacio que tú puedes pasar, digamos, de un lado de la ciudad a través de él? También. Y sobre todo, veis ahí una fotografía, no sé si la veis bien, por supuesto, la naturaleza en cada puesto, digamos, de oficina, en cada lugar de descanso, en cada lugar de comercial. Fundamental la introducción de la naturaleza y, por supuesto, viva, con especies, bueno, podríamos hablar mucho de ello, ¿no? Autóctonas, etcétera, etcétera. Estamos a otra posibilidad, es muy interesante por rehabilitación de edificios existentes que, digamos, pertenecen al imaginario de la propia ciudad y que se les da una multifunción desde diferentes aspectos. Pero también hay algo muy importante y es la conexión. Ante el avance de la tecnología, el ser humano necesita también pensar en la artesanía, en los espacios fluidos, donde se siente, digamos, más persona. Y aunque es absolutamente tecnológico, el aspecto es, y sobre todo los materiales, están conectados con acabados y con texturas totalmente artesanales. Necesitamos la imperfección, necesitamos pensar en espacios que también son imperfectos, necesitamos la mano humana. Y entonces estos espacios fluidos, en este caso, en este centro comercial de Seúl, por ejemplo, que está desarrollado por un estudio de arquitectura de diseño canadiense, se ve perfectamente esa estructura, tanto exterior como interior, de sensorialidad, que es una tendencia muy clara y muy definida desde los últimos 2 años y que se va a proyectar en el futuro. Cómo el ser humano necesita que sus sentidos se vean conectados con los espacios que viven y experimentan. Esto es algo muy importante que sale en todos los estudios. No olvidemos lo digital. Nos vamos al espacio más joven, pero no solo joven. Aquí están todas las generaciones. Hay un grupo emocionante de diseñadores que diseñan desde lo digital
y grandes grupos comerciales les piden que lo conviertan en físico. Él es uno de ellos, de este grupo, que está 6 and 5, Charlotte Taylor, tenemos una maravillosa española, Alba de la Fuente, y él es Andrés Reisinger. Ya está llevando estos espacios, no sé si se percibe bien, que tienen texturas, casi se pueden tocar, son tangibles en lo digital, pero luego también se convierten en tangibles en nuestros espacios físicos. Esta es una tendencia que va a continuar y se va a desarrollar mucho más allá, también con la ayuda de la inteligencia artificial. Acabamos. Para estas Green Cities hay una idea muy clara de la narrativa de las ciudades que prevalece en todos los grupos de estudio de, como os digo, varias generaciones. Arquitectos interioristas de países muy diferentes y salvaguardar los espacios comerciales con la esencia de la ciudad. No puede haber una invasión, digamos, en diseño exterior de cada una de las marcas de los espacios exteriores. Se tiene que salvaguardar la línea y la visión de cada ciudad. Es la ciudad de Copenhague que tiene una special policy para salvaguardar la esencia de la ciudad y que no prevalezca lo comercial sobre lo arquitectónico de la tradición y de la historia de la propia ciudad. Esto es muy importante y hay una conciencia muy clara de los diseñadores y de los arquitectos cada vez más para salvaguardar estas ciudades. Es más, cuanto más se salvaguarda la historia y el alma de cada uno. Vale. Y por último, para acabar, una intervención también en el espacio comercial de París, centro de París, de uno de los grandes estudios de arquitectura también del mundo, y que nos lleva también a una concepción de estas tendencias de largo recorrido. Cuando se actúa, se debe actuar con sensibilidad. Es verdad que aquí parece opaco, pero no lo es. Es un vestido transparente que ha desarrollado el estudio Sanaa, japonés, de Premio Pritzker de arquitectura, y su arquitecta Sejima siempre compone esa visión de transparencia y de conexión con la ciudad y con lo que se observa. Tendremos ocasión de hablar entre nosotros de estas y otros temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marisa. A ver. Genial. Me parece genial el aplauso. Va a haber miles de respuestas, puedes aplaudirlas todas. Va a estar buenísimo. Luis, ¿hacia dónde evoluciona el retail? Digamos, ¿cuáles son las tendencias que veis desde Merlin? Bueno, desde el punto de vista arquitectónico, ya no voy a ahondar más de lo que ha dicho Marisa. Claramente las tendencias son muy claras. Desde el punto de vista de gestión de propietarios de centros comerciales, pues claramente estamos viendo una tendencia de conocimiento del usuario, de interacción con el usuario, en un mundo de omnicanal total, de la conjunción de lo físico y de lo online, ¿vale? En conjunto, de cara a proveer una mejor experiencia de compra, un mejor estadio del consumidor dentro de nuestros espacios, de llevar a esos espacios a lo que se está demostrando a través de la arquitectura y con los ejemplos que ha puesto Marisa, pues yo creo que vienen muy al caso y no está coordinado de tratar de crear espacios de socialización, espacios donde los consumidores se sientan como en casa. Fantástico. Por ver un poquito ese... Gracias, Luis. El tiempo bien sí que esa es una tendencia clara que seguro estamos... Perfecto. Thibaut. Pues básicamente un poco como lo ha dicho Luis, es que vamos hacia lo que se llama la omnicanalidad y dentro de eso, pues como nosotros como gestores de centros comerciales podemos intentar apoyar al retail. Pues la idea es que está buscando el consumidor, está buscando una experiencia fluida entre lo digital y lo físico. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay un montón de tecnología, que sea la inteligencia artificial, que sea la Internet of Things, que sea los beacons con la geolocalización, o sea, que podemos hacer y usar unas herramientas y muchas herramientas para apoyar a retailer. Pero creo que esa tendencia tiene que ir de la mano para que el físico y el digital al final sea al servicio del consumidor, que es básicamente lo que es el retail, es ofrecer lo que está pidiendo el consumidor. Uh-huh. Gracias, Thibaut. Y Carlos. Pues el retail irá donde queramos que vaya. Y donde queramos que vaya, porque la soberanía del mercado se impondrá como siempre y la realidad es bien clara. Hay por un lado unos ejes y unas tendencias que no nos podemos dejar de lado.
todo lo relacionado con la sostenibilidad. El alma del centro son los retailers, por lo tanto nos debemos a ellos y debemos hacer todo lo necesario para que estén de la manera más satisfactoria posible, y cómo nos adaptamos a todas las tendencias. Y todas las tendencias en el sector del real estate, pues hay que identificarlas pronto, tardas unos cuantos años en implementarlas y ejecutarlas. Esto es lo que llevamos haciendo siempre, recogiendo bien la tecnología, que todos decimos lo mismo, pero hay pocos que la están aplicando. Y entonces que la aplique, pues es una gran ventaja competitiva respecto a la ciudad, porque la ciudad es imposible que haga la gestión agregada de datos. Lo puede hacer individualmente, pero el agregado solo lo tienen aquellos espacios comerciales donde tiene un conjunto. Entonces, pues lo llevaremos donde el consumidor quiera y donde nosotros queramos. Genial. Bueno, pues, Cristina. Me parece muy interesante que Luis y Carlos habéis mencionado que el retail al final responde a lo que quiere el consumidor. Tibor creo que ha sido el que lo ha mencionado, pero bueno, creo que estáis probablemente todos de acuerdo. ¿Creéis que el consumidor sabe lo que quiere o que hay tal cosa como el consumidor? Eso, me gustaría que volviéramos en algún momento a eso. Y luego también, por otra parte, habéis mencionado algo que me parece muy interesante que tiene que ver con, y la pregunta siguiente tiene que ver mucho con la tecnología, aunque lo habéis mencionado todos, y que es el tema de el rol que tiene también el retail. No estamos hablando necesariamente de centros comerciales, probablemente todo lo contrario, pero como activador de distritos y de comunidades. En un momento post-COVID hemos visto cómo la gente quiere volver a lo presencial. Sí, omnicanalidad, el uso de inteligencia artificial, todo esto convive, pero ¿cómo veis ese rol de la parte de retail y qué ejemplos quizás tenéis en vuestro portfolio de esa necesidad de volver al dinamismo que supone el retail en distritos, en centros de ciudad o en zonas de una ciudad, para que no se mueran, para que la gente quiera volver a estar en contacto y que se dinamicen las comunidades? Y no sé, podemos empezar con quizás, para no hacerla extensiva a todo el mundo, no sé si Carlos, ¿me puedes decir algo? Sí, la tecnología, es decir, aquí abrazamos varias cosas. Con la tecnología se pueden hacer muchas cosas dentro del espacio físico. Y dentro del espacio físico, pues se puede, ¿de qué manera ayudamos a nuestros inquilinos? Entonces hay una que es toda la gestión de los datos. Y para la gestión de los datos, pues siempre se pueden incorporar mucha tecnología hardware al servicio del centro, con mucha tecnología de inteligencia artificial al servicio de hacer uso de todos esos datos. Y eso es algo que desde el grupo lo estamos haciendo mucho, cada vez más y más. Esto requiere de fuertes inversiones iniciales y luego trabajar con el dato, porque datos tenemos todos muchos y de buenos y de malos, pero es ¿qué necesita un operador? ¿Un operador necesita este dato para poderlo tratar, para poder mejorar sus ventas? Fantástico. ¿El operador necesita saber si pasa por la tienda A, que luego el consumidor pasa por la tienda B y luego acaba consumiendo en la C y se toma un café en la Z? ¿Ok? ¿Cómo esto es consciente? ¿Cuáles son las zonas frías? ¿Cuáles son las zonas calientes? Y esto de manera agregada y, sin duda alguna, respetando toda la GDPR. Entonces, ¿cómo se incorpora esa tecnología al centro? Va a permitir exprimir una capa que hasta la fecha no está y requiere de tiempo. Una es esa, y luego es, en el momento que se implanta un espacio físico, tiene un efecto positivo, sí o sí, en un radio X, dependiendo de la marca, para toda la contribución que generan a través del online. Entonces, en la simbiosis física-digital, pues el físico ayuda a que el digital funcione mejor y el digital hace que el físico funcione mejor. Entonces, pues conviven perfectamente ambos mundos y lo que hay que hacer es sacar lo mejor de los dos y las necesidades que tiene el online que las puede dar servicio el físico, ¿de qué manera lo hacemos? Y hay que estar activos en eso. ¿Y esa parte más de activación de la comunidad? Y activación de la comunidad, pues por activación de la comunidad hay muchas comunidades. Entonces hay la comunidad de retailers, yo siempre hablo de la comunidad de retailers, que es a la que más nos debemos. Entonces a la comunidad de retailers hay que hacer cómo se hacen todas las entregas, todo lo relacionado con delivery online. En esto hay que trabajar mucho y bien. Cómo se trabajan todo lo relacionado con los datos. Aquí hay mucho por explorar. Y luego, cómo haces de lo físico, y esto es algo donde nosotros también estamos viendo, pues más agencia de medios físicos. Y eso es otro mundo que se puede explorar. Eso es uno. En cuanto al consumidor final, pues el consumidor final puedes hacer muchas cosas.
cómo los impactas, de qué manera los impactas, qué vienen a hacer al centro, cómo disfrutas con ello, pues ahí hay un montón de iniciativas muy relacionadas con el marketing. Y luego operadores tradicionalmente digitales que se han dado cuenta al cabo de unos años que están implantados que solamente en el online no es suficiente. Entonces hay que dar el salto del online al físico, y donde hace unos 4 o 5 años veíamos marcas, wow, es que yo solo voy a vender online. Yo del online, esto de los físicos, no voy a tocarlo jamás. 4 años después, cuando volvemos a estar hablando con estas marcas, ¿qué es lo que están persiguiendo? Abrir tiendas. ¿Quiénes son los que tienen grandes proyectos de expansión? Aquellas Digital Native Vertical Brands de hace 4 o 5 años que gracias y te atendían. Hoy tienen una alta necesidad de estar implantando sus conceptos. Entonces, ahí están. Hay muchos ejes con los cuales tocan. Bueno, volveremos luego sobre algunos de ellos. Thibault, en tu experiencia, has hablado de la omnicanalidad. ¿Cómo estáis implementando la parte de tecnología y en qué medida se utiliza o sirve para ese concepto que hablábamos de activación de la comunidad física? Entendemos que por comunidad física hay muchos elementos, pero yo estoy hablando de la parte, digamos, vecinal casi, de generar un distrito, de generar unas dinámicas, digamos, vecinales. Pues más allá de lo que ha dicho Carlos, o sea que ha hablado de la parte de cómo la tecnología puede ayudar al centro comercial a ponerse al servicio de sus operadores, pues hay la otra parte de cómo la tecnología nos puede ayudar a mejorar la experiencia del cliente. Pues eso, o fomentando mediante unas aplicaciones, mediante pues unas tarjetas virtuales de fidelidad y tal, como lo hacemos, eso es uno de los medios que usamos, pero más allá de eso, creo que esa tecnología la podemos igual poner al servicio de esa experiencia, porque cada vez más lo que nos damos cuenta es que hay que tener una experiencia fluida. ¿Cómo lo hacemos? Pues al llegar en un centro, si vienes en coche, pues tener el primer contacto que vas a tener con el centro comercial es el aparcamiento. Pues cómo incluimos tecnología ahí, de guiado dinámico, de optimizando pues los flujos, mejorando los flujos, es lo que hemos hecho en un par de proyectos con Broadway. Este estudio de, vale, perfecto, si no puedo entrar en un centro comercial, pues directamente voy a decepcionar al cliente. O sea que eso es un punto muy importante de cómo integramos el centro comercial dentro de su entorno directo para intentar tener el menor impacto posible, sobre todo al tráfico alrededor, porque era uno de los problemas que tuvimos en un centro, el de Parvallés, era que al final pues atascamos toda la zona que está alrededor, pues, y eso al final, a nivel de comunidad, como lo has dicho, pues eso es el peor impacto que puedes tener sobre tu comunidad y tus vecinos. O sea que eso, y creo que la tecnología, pues, hay muchas cosas, lo que hemos dicho de, pues, vale, perfecto, cómo yo puedo actuar y conectar directamente con esos usuarios, mediante aplicaciones, mediante geolocalización dentro del sector, eso es toda parte de hardware que se puede instalar. Y yo te diría que nosotros somos, dado los activos que tenemos, somos un poco atrasados en este nivel, porque al final tenemos centros abiertos, parques de medianas, o sea que nosotros el primer paso de la tecnología es realmente, de momento, a nivel de aparcamiento, y luego es eso de comunicación, o sea, con chatbot, con cómo integramos y cómo conectamos con la gente, porque al final era algo que no existía antes en la parte de parques de medianas. O sea que intentamos pues dar este primer salto y usar pues los datos que tenemos, y pues hay mucha tecnología, una que estamos instalando en Francia, que es pues mediante cámaras. Eso nos permite saber exactamente en qué tienda la gente está entrando, si están saliendo de la tienda con bolsas o no, y así pues hacer todo este recorrido, y eso nos permite pues conocer mejor a nuestros clientes básicamente. Pues fantástico. Pasamos a la tercera pregunta que me encanta porque es muy concreta, y es ¿qué tipo de actuaciones tenéis previsto realizar en 2024? Porque hasta ahora estuvimos hablando de teoría, de hacia dónde va todo, bueno, concretamente. Entonces, quien me mandó algunas imágenes es Carlos, por tanto voy a empezar por ti, Carlos. Si quieres te paso el mando, y si no paso yo. Bueno, pasa tan solo 3 imágenes. Esto ojalá fuese en el 2024, como os podéis imaginar es un proyecto de algo más de envergadura, pero sí que es súper interesante para tratar. Esto es hacer un trocito de ciudad en la ciudad de Barcelona. Y cuando piensas en un centro comercial que ya tiene 100.000 metros cuadrados, ¿qué vienen estos locos de Unibail a hacer más grande el centro comercial? Pues no tiene ningún sentido hacer grandes
espacios. Lo que estamos haciendo es un proyecto de ampliar 20.000 metros cuadrados comerciales en La Maquinista y, es súper importante, jamás se debe perder la tensión comercial porque es la muerte del centro comercial. Por lo tanto, esto, mantenerla 100% viva, incorporando todos aquellos retailers que hasta la fecha no están presentes en el centro. Y luego, una virtud que tiene es que este va a ser el primer proyecto en España que va a convivir con el comercio y toda una parte residencial. Y por residencial es un proyecto bonito porque vamos a desarrollar 500 viviendas de las cuales el 455 son viviendas libres y el resto son de viviendas de carácter social. En un entorno de Barcelona donde La Maquinista, hace 20 años, que eran las afueras de Barcelona, hoy es parte de la ciudad de Barcelona y se puede considerar el centro de Barcelona en un entorno como el de la Sagrera, que van a tener una profunda reurbanización. Entonces salen simultáneamente, en unos periodos de 4 o 5 años, prácticamente 10.000 viviendas. Entonces esto es algo maravilloso para el centro, es una nueva actividad en la que entramos desde España, que es todo lo relacionado con el residencial, y completamos un uso comercial con un uso residencial. Y esto es lo que hace un entorno súper bonito, súper bello, integrado, y aquí es cuando sí o sí se cumple el lema de hacer trocitos de ciudad y crear esas comunidades. Entonces cerramos el círculo con las 4 cosas. Esto, pues hasta en el 24 obtendremos las licencias de obras. Pero en el 25 ya son grandes pasos. Urbanísticamente están correcto y obtendremos las licencias de obras. Si eres capaz de afirmar esto, vas muy bien, Carlos. Claro, bueno, las obtendremos, miradme todos así. Genial, Carlos, muchas gracias. Bueno, pues te traslado, ya que has intervenido, Luis, y has como desafiado a Carlos de alguna manera. Que digas ¿qué es lo que vais a hacer este año? Bueno, la verdad es que nos gustaría hacer muchísimas más cosas, pero la regulación nos pone muchísimos límites. Carlos, con ese estudio, y buscaron y entendieron la forma de cómo crear ese pequeño trozo de ciudad dentro de La Maquinista, porque los usos se lo permitía, porque agregaron una zona donde podrían o van a poder permitirse ese cambio de usos. La problemática a la que te enfrentas en muchos casos, y hemos hecho muchas cosas juntos con muchos de los centros existentes que tienes, es que esto es pim, pam, pum. O en Barcelona, en el caso de Las Arenas, o seguir con Barcelona, donde tenemos unos usos determinados dependiendo de la tienda que es, porque era un tema cultural / turístico, como era la Plaza de Toros de Las Arenas en su momento, transformada en un ámbito comercial. Y te limita muchísimo tu capacidad de actuación en cuanto a la regulación. Pero bueno, ese problema ya lo sufrimos todos y hay mucha gente que podría hablar mucho mejor que yo en cuanto a esto. A tu pregunta de qué actuaciones, pues yo creo que estamos todos en lo mismo, y según ha comentado Marisa, pues en tratar de llevar al siguiente nivel todos nuestros centros. Aunque hay centros donde hemos acabado reformas hace 2 años, pues ya estamos empezando a pensar, dependiendo de su evolución y cómo está funcionando en base a esa reforma, seguir evolucionando en base a en base a esas necesidades de los retailers, que claramente es la principal base de cualquier espacio comercial, y de las necesidades con los cambios de hábito de consumo de los usuarios finales. A partir de ahí, pues eso, incrementos de F&B, la introducción del paisajismo dentro de muchos espacios cerrados, la amplitud y la mejora de espacios comunes, creación de espacios para socialización, conciertos, reuniones, en fin, crear unos espacios con mucha más vida de lo que han venido teniendo en el pasado. Sí, Marisa, sí. Te iba a preguntar al final para que evalúes si era suficiente lo que iban a hacer o no. Sí. Es que al oíros hablar, yo creo que hay un tema que habría que incidir un poco más, y es en el de la comunidad. Y es precisamente para integrar a la comunidad los que están alrededor y a las comunidades que quieres alcanzar, que son los públicos posibles y deseables. Ahí hay un estudio muy claro de cada uno de los espacios comerciales para generar ese engagement, que no es solamente comunicación, sino una serie de actividades, y yo veo el éxito constante y las tendencias van por ahí,
por generar, incluir y dar vida a los espacios a través de programas culturales, a través de programas lúdicos, de forma constante, no 1 o 2 veces al año, sino de forma constante. Uno de los ejemplos, este lugar, Roca Gallery, son el más cercano. Sus públicos son muy concretos, arquitectos e interioristas, todo el año fomentando que vengan, que se interesen, fomentando que estén en una órbita muy clara. Y yo muchas veces veo este vacío en ciertos espacios comerciales porque lo dejan específicamente a las acciones individuales del retail concreto de cada uno. Y yo creo que desde lo digital a lo físico debe haber programas claros hacia los públicos que se desean y cómo hacer que intervengan y que tengan una vida clara y definida en estos espacios, sean de ciudad o sean de centros comerciales. No, está genial, Marisa, y me gustaría saber entonces, Thibaut, cuáles son las actuaciones que tenéis previstas, que creo que las conozco, pero creo que lo Sí, digas. creo que la conoces bastante bien. Pues básicamente nosotros somos un actor bastante pequeño ahí, o sea que es bastante rápido de describir un poco lo que estamos haciendo. Estamos reformando un poco, como lo ha dicho Luis, es que ahora el ritmo de reforma de un centro comercial no puede esperar cada 10 años, cada 15 años para reformarse. Es una reforma continua y nosotros la idea, pues, un poco la idea de lo que estamos contando es incluir mucho paisajismo, ofrecer a la gente un lugar al final que sea casi un oasis, donde pues puedes venir a pasar un ratito con tus amigos, con tu familia y más allá de únicamente pues venir a comprar, y sobre todo los tipos de activos que gestionamos, que son pues parques de mediana, centros comerciales abiertos, que básicamente son cosas de conveniencia. Intentamos pues aportar y incluir esa tendencia. O sea, que lo hicimos en Parvalles con Broadway, estamos trabajando en 2 activos más con ellos y meramente es eso. O sea, que es intentar pues ofrecer algo más que meramente un lugar de compra. Es ofrecer un lugar donde pues todo el mundo está vendiendo un poco eso de experiencia y tal, pero es realmente lo que intentamos hacer. Es que la gente se siente a gusto y básicamente quiere venir y quiere pasar y está acostumbrada a decir, vale, pues ¿qué hacemos este fin de? Pues, o ¿qué hacemos esta tarde? Pues vamos al Parvalles, vamos al Parque Mediterráneo, porque realmente ahí se sienten a gusto, básicamente. Uh-huh. Fantástico. Pues, Cristina. Sí, una de las cosas, volviendo un poco volvemos un poco a las preguntas relacionadas con... Tiene que ver con tendencia, pero también tiene que ver un poco con un principio que yo recuerdo que había cuando se empezó a hablar de los centros comerciales como concepto, a finales se empezó a hablar hace mucho tiempo, pero recuerdo que hubo un sociólogo que se llamaba Ray Oldenburg, que este hombre acuñó el concepto del tercer espacio y lo hizo en referencia fundamentalmente a los centros comerciales que él veía en Estados Unidos, a los malls. Esto hablamos él se refería a los años 80 y le parecían fantásticos porque eran esos lugares donde no era ni el primer espacio, que era el hogar, ni tampoco era el segundo espacio, que era el lugar de trabajo, era algo intermedio. Eran los lugares donde la gente quería pasar tiempo unos con otros, donde la gente se encontraba, donde se producía la serendipia. Y me pregunto si cuando le estaba escuchando un poco hablar a Thibaut y os escuchaba a algunos de vosotros, si de una manera quizás mucho más avanzada y quizás no tan naif, porque la gente no necesariamente quiere igual ir a un centro comercial a socializarse, o sí, desde luego los adolescentes puede que sí, puede que haya ciertos grupos que sí, son lugares de seguridad, donde pasan cosas, donde pueden pasar cosas, donde, como decía Marisa, puede haber un programa de educación, como es esto es un centro de retail, no nos olvidemos, esto es un lugar de venta. Sin embargo, estamos aquí interactuando, hablando, y hay un programa de actividades súper suculento, ¿no? Entonces, ¿en qué medida este tipo de dinámicas, quizás de tercer espacio, de interacción, se están produciendo en algunas de las digamos, de los assets que tenéis o que estáis operando? Y le voy a lanzar la pregunta a Luis para que me comente cómo funciona. Si tú crees que eso tiene todavía justificación, razón de ser, incluso mirando hacia el futuro, si hay incluso más por venir. Claramente, desde luego que sí. Estamos hablando de esa continua evolución y hay que incluir a las comunidades. Por alusiones por lo que decía Marisa, yo creo que hacemos muchísimas cosas y estoy convencido que mis compañeros también. Les pongo un ejemplo ahí. Hoy en Arturo Soria, durante todo el mes, hay una exposición de arte que se llama Flecha, en un centro comercial pequeñito, destinado a un público concreto.
Histórico ya. Es histórico, pero pues se mantiene, pero todo, bueno, en nuestro caso lo hemos ido expandiendo en diferentes centros que ha ido funcionando de mejor o peor manera, pero con temas de cultura, con conciertos de grupos muy conocidos en espacios relativamente amplios y grandes, de luego eso, poder interactuar con esos usuarios finales y partir de esa base para generar otro tipo de interacciones. Entonces, sí, claramente va a ir evolucionando en ese sentido. Y el tema del pequeño comercio, lo lanzo ahí un poco como elemento disruptor. ¿Cómo convive con vuestras ofertas en este sentido también de buscar esa interacción con lo local, con construir comunidad? Le lanzo la pregunta a Carlos. Los tengo para la anterior y para esta, porque en la anterior también me interesa. Pequeño comercio. Hay que partir de una base que más del 50% de los operadores que están en nuestro centro comercial pueden ser grandes marcas, pero detrás hay un empresario local. Muchas de ellas son franquiciadas. Por lo tanto, esto es uno que estás fomentando sin duda alguna el empresario local. La segunda es el negocio de proximidad. En cuanto al negocio de proximidad, y va muchas veces relacionado con la conveniencia en función del tipo de centro que hay, sí que es algo que hay una tendencia grande, y puedo poner el ejemplo de La Vaguada. En el caso de La Vaguada, históricamente desde hace 40 años tiene un mercado que estás dando cobertura al barrio y que probablemente en los próximos meses, ojalá, pues se tenga una mejora. Y esto es algo de donde estás dando cobertura en cuanto al pequeño comercio de conveniencia, y luego ligado con la comunidad y haciendo uso de otro tipo de actividades más allá del retail. Hay muchas cosas relacionadas con la cultura, relacionadas con la salud, relacionadas con el automóvil y relacionadas con lo digital, que por cultura puede declinar en muchísimas cosas. Hasta la fecha, cultura en un centro lo asocias a un cine. Pero el cine es una gran locomotora, sin duda alguna. Pero cultural pueden ser teatros, cultural pueden ser espacios para grandes eventos, cultural puede ser grandes exposiciones, cultural pueden ser muchísimas cosas. Lo que pasa es que requieren de grandes superficies. Un teatro tiene sentido un teatro si tienes al menos 1.001 butacas. Ok, conseguir 1.001 butacas de un teatro pues requiere de un espacio generoso, que no todos los espacios disponen de ello. Lo que requiere es de una planificación a cierto medio plazo. Entonces, sin duda alguna, esto hay que cubrirlo y hay que abordarlo con tiempo, buscando quién es el operador correcto para la ciudad donde está, y luego hay una clara diferencia. Barcelona y Madrid, y sobre todo Madrid en lo cultural, es altamente dinámica, Barcelona un poco menos, pero el resto es otro mundo en relación a la cultura. Entonces es cómo lo vamos abrazando. Por lo tanto, pequeño comercio sí forma parte de los centros comerciales, hay que acogerlos y hay que acompañar a todas aquellas nuevas iniciativas y nuevas marcas que se van implantando en los espacios. Entonces, cubrir bien el pequeño comercio y, sin duda alguna, abrir todas las alternativas. Hay que estar en un centro comercial y las dinámicas no son evidentes, operacionalmente tienes que ser muy bueno, tienes que estar gestionando unos horarios, tienes una actividad alta, que eso lo que requiere es ser pues un grado de sofisticación y profesionalidad medio alto. Si no, lo que vas a tener es un alto grado de sufrimiento, iba a decir de sufrimiento. En eso pues hay que convivir con ello. Pues muchas gracias. Vamos a ir acelerando. La pregunta 5, y la quiero dirigir a ti primero, Marisa, porque hablamos mucho del desafío climático y en el sector retail también se habla mucho, pero no sé hasta qué punto está respondiendo a ese desafío, qué estrategias estamos siguiendo en ese sentido. El debate sobre mall abierto, mall cerrado, aquí tenemos algún promotor que realmente apuesta por abierto, pero no todos lo apuestan por ello. La llegada en coche o transporte público es otro debate. Los centros urbanos en relación a los de extrarradio, pareciera que los urbanos son más sostenibles porque puedes ir andando. ¿Hasta qué punto está respondiendo el sector a este desafío? Pues está respondiendo el sector porque está respondiendo, como decíais varios de vosotros, a la demanda de las propias personas, de todo lo que nosotros necesitamos en este momento que vivimos del siglo XXI, casi ya un cuarto de siglo, y post-pandemia, donde hay unas necesidades de las personas que el diseño y la arquitectura ha puesto en el centro.
Hoy se diseña y hoy se piensa en la arquitectura con las personas en el centro. ¿Qué necesita? ¿Qué se mueve? ¿Qué forma de vida tiene? Y ha ido calando el mensaje de la sostenibilidad de forma muy importante. Nuestra información sobre la sostenibilidad ha avanzado muchísimo, sobre la sostenibilidad y todo lo que le acompaña. De hecho, ya no se puede decir que un proyecto sea sostenible. Esto ya nos parece obvio. Es obvio. Hay que hacer la lista de la compra de la sostenibilidad, de dónde vienen los materiales, quién está detrás, de qué forma. Cada paso, es decir, una lista completa de por qué cualquier producto, cualquier espacio es sostenible. Como ya no sirve la palabra, igual que no sirve innovador. Tiene innovación. Bien, ¿desde qué puntos de vista es innovador? Y esto lo hemos ido demandando como consumidores y como personas a la hora de moverte mejor por los centros comerciales, que haya una oferta que no solamente sea explícitamente comercial, esa avidez comercial, ¿sí? Que te ofrezcan otras posibilidades de experiencia, como decíamos aquí, de vivencia personal. En cuanto a que estén abiertos y cerrados, pues dependerá de muchísimos factores. Esto yo creo que es lo de menos. Lo que sí buscamos las personas en este momento es esos pasos más allá de la innovación y de la sostenibilidad, pero sobre todo lo que buscamos es confortabilidad y buscamos salud. Es decir, los diseños y las narrativas de cada uno de los lugares que se diseñan tienen que estar conectados. ¿Me oís bien? Yo creo que sí. No, potente, porque doy clase y proyecto, pero perdonado si no me habéis oído bien, pero simplemente comentar estas nuevas pulsiones y estas nuevas necesidades y este nuevo punto de vista crítico de las personas. Hoy todos sabemos que nuestro punto de vista y nuestras perspectivas volcadas, por ejemplo, en las redes, tienen una incidencia en las diferentes marcas o los espacios, etc. ¿Qué puedo aportar más? ¿Qué se puede aportar más a la evolución de los centros comerciales? Casi esos unos centros de visita, de reunión, efectivamente, de encuentro, y por eso hay ciertas connotaciones, como son, por ejemplo, no lo sé, los cuartos de baño, que sean verdaderamente confortables, los espacios públicos que tengan unos asientos para poderse ver, etcétera, etcétera. Vosotros os lo conocéis de maravilla. Esos detalles que hacen más humanos los espacios. Y incido de nuevo en esos programas culturales. Me encanta además los dos ejemplos que habéis puesto, porque la Vaguada es el primer centro español con César Manrique que introduce la naturaleza dentro del centro comercial. O, por ejemplo, el centro comercial de Arturo Soria, que es pionero en este flecha de unirlo a un acontecimiento de la propia ciudad, de acuerdo a Arco. Y es una respuesta, de forma ágil, a lo que ocurre de cultura en la propia ciudad, flecha, ¿no? Y apoyar a jóvenes artistas, etcétera, etcétera. En fin, todo esto, al final, a lo que nos conduce es a una mirada muy clara de qué necesitamos en este momento y a poner a la persona en el centro. Gracias, Marisa. Vamos a pasar a hacer un acelerón y vamos a pasar a las últimas dos preguntas. Sí, bueno, yo creo que hemos cubierto bastante bien todo y además luego vamos a tener la oportunidad de abrirlo a preguntas de la audiencia. Una cosa que sí que me queda, y viniendo sobre todo de una institución académica, es un poco qué demanda de profesionales veis que tenéis, porque hemos hablado de la omnicanalidad, del tema de las experiencias, de entender la experiencia del comprador, de dar soluciones arquitectónicas que verdaderamente sean evolutivas y que se adapten. ¿Qué tipo de profesional es el más demandado en este momento y el que veis que a futuro se vaya a demandar? Una rápida ráfaga. Empezamos por Marisa. Tiro hacia mi terreno. Hoy el diseño no es solamente diseñar espacios, diseñar la gráfica, diseñar el branding, diseñar todo lo que acompaña, digamos, a los espacios interiores, por supuesto, la iluminación, la integración de la naturaleza. Hoy el diseño también es estratégico, es ese design thinking que te lleva a otras dimensiones de lo que ocurre en el interior, de los procesos, de los sistemas y de las formas de vida de los espacios. Entonces hay un tipo de diseñador que piensa en qué ocurre en los espacios. Pongo un breve ejemplo. BBVA
como banco, es Premio Nacional de Diseño hace 3 años, porque su equipo de diseño eran 10 personas, son 500 en todo el mundo, pensando todos los cambios digitales y físicos del banco. Hago esta... Luis. Yo diría, desde el punto de vista de un propietario, y como hemos venido comentando, ante la inmensa cantidad de datos que tenemos, pues claramente hay una falta de talento digital / tecnológico para la gestión de todos esos datos. Es decir, tenemos un montón de datos, pero se pueden quedar en el ordenador. Entonces ahora sí que es verdad que tenemos que empezar a unificar nuestros criterios de gestión y nuestros criterios de como propietarios a ese análisis y esa gestión de esos datos, de mejor conocimiento del usuario, de aportación de soluciones y de posibilidades a los retailers y de tratar de crear esa comunidad que a través de datos es muy probable que podamos evolucionar al siguiente nivel. Bueno, tomamos nota. Thibaut, en tu caso, en vuestro caso, en Frey, Pues en nuestro caso, ya que somos una empresa muy pequeña ahí en España, yo diría unos perfiles híbridos. Como lo hemos comentado, pues hay que tener una sensibilidad de retail, hay que tener una sensibilidad en todos los aspectos tecnológicos, y más allá de eso hay que entender un poco pues el negocio básicamente de real estate, porque al final pues gestionamos centros comerciales, o sea que hay que incorporar unos perfiles que salen un poco de lo básico de pues estoy gestionando, haciendo Excel, presentación, PowerPoint y tal, y hay que ir más allá de eso. Por eso yo diría pues una mente abierta, un perfil bastante híbrido, para pues poder afrontar un poco esos desafíos que tenemos. Sí, más aptitud, ¿no? Yo diría que sí. Y que hable francés. Pues no, mejor hablando español, así puedo mejorar un poco. Bueno, y por último, Carlos, en vuestro caso, ¿qué es lo que veis que se demanda? Pues yo creo que hay que incorporar una mirada mucho más humanista en las organizaciones. Hay una serie de actitudes que son claves desde nuestro punto de vista, que es una mirada mucho más exploradora, una actitud mucho más valiente, una capacidad de atreverse a retar el status quo, una capacidad de decir, ¿y esto con quién lo hago? Solo no voy a hacer absolutamente nada, me tengo que aliar con los buenos en aquellas parcelas donde nosotros no sabemos qué hacer, crear esa comunidad entre nosotros y con nosotros, y eso es lo que lo hace rico. La tecnología en la que puede traer cada uno de nosotros pues está muy estandarizada. Ahora, las actitudes es donde nosotros creemos de verdad que marcan la verdadera diferencia en una organización donde es tan pasional, en un sector donde nosotros somos curators de los espacios y a la que vuelcas toda tu pasión al servicio de la compañía y del sector, haces que las cosas pasen de 7, que el sector goza de una muy buena salud, de 7 a 8,5. Y conseguir esos 150 puntos básicos es tremendamente complicado. Y ahí reside en esas actitudes que estén muy embebidas en todos y cada uno de nosotros. Entonces lo llevamos por ahí. ¿Le abrimos a alguna pregunta que tenga alguno de ustedes? Todo esto que hemos hablado hay que sacar una rentabilidad, que es lo jodido. A todo esto los inversores nos piden una rentabilidad, los propietarios te piden una rentabilidad, y el incorporar todas estas acciones desde el punto de vista financiero, que evidentemente en todas las organizaciones y todos los gestores tenemos que tener un perfil financiero para entender cómo va el negocio, pues claramente tenemos que sacar una rentabilidad, y es la pelea que tienes siempre con los arquitectos, ¿no? Que esto se les va de las manos enseguida. Nosotros les formamos en todas esas habilidades. Justamente hemos evitado la pregunta 8, que es una pregunta que tú habías escrito y que pone, ¿cómo lidiáis con los diseñadores? Yo digo, no, por Dios. Yo diría que alguien levante la mano, ¿quién se ha llevado mal con nosotros alguna vez? Lidiar es un término casi es un término taurino que no necesariamente significa algo negativo, sino todo lo contrario, es un acompañamiento. En línea con la colaboración, pues ahora va por aquí. Genial. Bueno, pues a ver, ¿quién quiere hacer preguntas? Que tenemos un panelazo. Bueno, allí atrás, vamos a acercarla el micrófono. Ahí creo que se oye, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, mi pregunta es un poco al hilo de lo que acabas de comentar de la rentabilidad que os piden los accionistas. ¿No os piden todavía un desempeño en sostenibilidad?
que si no nos piden un desempeño, si quieres, si podemos abrir la página web de Merlin Properties y estamos en 10 índices medioambientales. Pero de verdad se valora al nivel de la rentabilidad. No, te pregunto. No, o sea, otra cosa, o sea, si tu pregunta va de todo el enfoque en medio ambiente, ESG, tiene una rentabilidad posterior, pues eso es todavía lo que está por ver. Pero claramente lo tienes que hacer, porque si no lo haces, desde luego estás en otra liga y pierdes esa rentabilidad donde habías ganado. O sea, partes de un punto de partida, o sea, empiezas un recorrido donde si no haces eso no vas a poder evolucionar. Tiene su rentabilidad muy clara en la gestión de centros, en la implantación de placas fotovoltaicas, en los sistemas de movilidad con cargadores eléctricos, con lo que comentas con los ayuntamientos de turno en cuanto a nuevas líneas de autobús, en fin, un montón desde el punto de vista de ESG, de acciones que puedes hacer. Pero a día de hoy, ¿eso es trasladable a que me cojan los retailers y hay que pagar 10 euros más? Todavía no. Pero todo llegará, Miguel, todo llegará. Gracias. Lionel Malca, me encanta verte. Gracias, Jorge. Ex compañero de trabajo en nuestras vidas anteriores. Exactamente. Hace ya muchas lunas. Exacto. Hola, buenas. Mira, yo quería preguntaros una cosa porque todo lo que se ha hablado hasta ahora durante esta conversación, los resultados o los efectos sobre vuestras propiedades son muy tácticos. Es decir, tiene que haber más verde, tiene que haber más zonas. Eso responde a respuestas tácticas a la demanda del cliente. Sin embargo, lo que os quiero preguntar es cómo estáis pensando estratégicamente vuestro negocio de aquí a 10 años, que es donde realmente creo que está el interés de todo esto y cómo flexibilizar vuestro negocio, porque lo que yo entiendo es que vuestro modelo de negocio está sufriendo un cambio gordo. Y de eso, sin ese cambio de modelo de negocio, los arquitectos podemos hacer muchas virguerías, pero si no cambiamos el modelo de negocio, la sensación es que todo aquello de lo que habla Marisa es absolutamente irrealizable. Es decir, impactar una comunidad desde un modelo de negocio anclado, con todos mis respetos, en el siglo pasado, que es donde yo empecé a hacer centros comerciales también, es un problema y se está convirtiendo en un problema cada vez más grande. ¿Cómo estáis reaccionando a eso? ¿Y cuáles son las previsiones a futuro? Gracias, Lionel. Sigue siendo tan combativo como siempre, me encanta. Carlos. ¿Cuál es la misión desde nuestro lado cuando creando estos espacios? Nosotros somos curators y como curators de espacios yo siempre digo que lo mediocre va a desaparecer. ¿Y quién es el mediocre? Pues si soy mediocre yo, desapareceré yo, y si son mediocres aquellos equipos, aquellos proyectos, aquellos retailers que están implantados, desaparecerán. ¿Dónde tenemos que estar muy atentos? Al final esto, como curators, lo que tenemos que estar es bien atentos a aquellas cosas que están pasando. Y hay algunos capítulos que hemos estado trasladando en el día de hoy que sí o sí tienen que estar incorporados. La sostenibilidad. La sostenibilidad tiene muchos ángulos y es un trinomio. La administración está haciendo su trabajo, sin duda alguna. La Unión Europea, las directrices que está poniendo son bien claras. Gracias, Unión Europea, por hacerlo tan claro y tan exigente. El ciudadano está haciendo su trabajo, está en un proceso de aprendizaje y tiene que hacer frente a ello. A lo que nos concierne a nosotros, como empresas. En ese trinomio, las empresas, sí o sí, tenemos que estar trabajando en nuestro Scope 1, realmente, y favorecer en el máximo en el 3. ¿Dónde está la problemática? La movilidad. ¿Cómo abordo la movilidad en su totalidad? En cuanto a movilidad, hay uno que se me escapa a mí, pero que tengo que ayudar en la medida de lo posible para que esa movilidad sea mucho más híbrida en la ciudad, mucho más transporte público. ¿Qué puedo hacer yo? Conseguir que mis emisiones estén más próximas al cero. Y yo siempre digo que es de las pocas cosas que interesa en esta vida multiplicar por cero, que son todas las emisiones, porque queremos llegar a cero. Entonces, aquí hay mucho plan en esto. Hay uno que es aquí. Los otros usos. Sí que tenemos que estar muy atentos a qué necesitamos poner en nuestro espacio. Vuelvo al ejemplo de, si un teatro necesita en Madrid 1001 butacas, tengo que mover absolutamente todo lo necesario para que tenga un espacio de 1001 butacas. Si no, jamás voy a poder dar cobertura a poner un teatro. Entonces, lo que tengo que anticipar muy bien es
cuáles son aquellos usos duraderos en el tiempo que van a perdurar y por consecuentemente merecen la pena hacer una inversión. Una clínica. Hay hospitales de 10.000 metros cuadrados, clínicas de 2.500 metros cuadrados, de 500. Si yo quiero poner un hospital de 10.000 metros cuadrados, tengo que trabajar con aquellas empresas para poder poner uno de 10.000, uno de 2.500, y lo que es todo el rato anticipando. Para mí ese es el futuro, donde hay que trabajar. ¿Estamos en un momento saludable? Sin duda alguna. Es decir, que el modelo de negocio está en cuestión en absoluto. Y prueba de ello es que las afluencias año tras año siguen creciendo, que las ventas año tras año siguen creciendo, y ahora hablo de mi libro, el 25% de las nuevas, del 25% de las operaciones que hemos hecho en el 2024 son nuevas marcas. Consecuentemente, hay un mundo ahí fuera que quiere estar con nosotros. Entonces, no lo veo en absoluto. El negro que ves tú, yo veo brillo. En el modelo, el negro en el modelo. El negro en el modelo. No lo veo tan cambiante, no hay que cambiarlo tanto, hay que adaptarlo. Marisa. Bueno, por alusiones también hago un breve comentario sobre las tendencias. Todos los ejemplos que he podido poner son ejemplos que están en marcha y son ejemplos que destacan sobre todos los demás precisamente por su rentabilidad. Es decir, su conexión con las personas, su éxito desde muchos puntos de vista. Por eso sabemos que se van a proyectar en el futuro. ¿Pero qué futuro? Inmediato. Porque como tú muy bien decías, y que acabas de decir, el futuro es adaptarte constantemente a los cambios. Desde el 2008 hay algo muy claro. Tenemos un corto plazo. Medio plazo va desapareciendo. Largo plazo, nebulosa absoluta. Condicionantes políticos, condicionantes sociales de todo tipo, condicionantes climatológicos. El largo plazo es una nebulosa. Podemos hacer ejercicios de futuribles, pero lo que tenemos es una adaptación constante a corto plazo y estudios de tendencias a medio plazo. Prever. Pero el largo plazo, 10 años, nebulosa absoluta. Gracias, Marisa. Mira, quería decir una cosa. Si tengo que dar un premio al más asiduo a estos think tanks, ese es Miguel López Acosta, de Primark, que además quiere hacer una pregunta. Espero que esto no quede grabado. Mi esfuerzo me ha costado estar hoy aquí y encantado de estar con este. Me encanta y el resto de compañeros. La pregunta mía va a las 3 propiedades de centros y parques comerciales. En esta evolución del formato de tiendas que los operadores estamos teniendo, sobre todo diría, no tanto por mi compañía o la compañía a la que represento, sino al resto de tanto a la competencia en mi sector como a restauración. ¿Cómo ves la evolución del formato de tiendas con el crecimiento que está teniendo el comercio online? ¿Y cómo veis, y si estáis dispuestos a que parte de la superficie de los centros comerciales terminen siendo almacenes? Tanto en las tiendas como la restauración con el delivery. Gracias. Gracias, Miguel. Bueno, a ver, los 3 developers, tenéis que decirlo. Puedo contestar. No, con respecto a eso, pues es una tendencia indubitamente, o sea que básicamente y cada vez más, sobre todo pues en los activos que somos nosotros, parques de medianas, pues toda parque de última milla es algo que desde hace años estamos pues vigilando, monitorizando, y tenemos la suerte de que, dado el nivel de renta que hay en parques de medianas, este cambio es algo más fácil, vamos a decir, de integrar dentro del business plan, básicamente. Luego, pues si te metes en centros comerciales, tenemos, pues lo vemos en un centro que tenemos en Barcelona, siempre nos están pidiendo los inquilinos cada vez más zona de pues almacenajes, storage y tal. ¿Cómo lo hacemos? Muy complicado, porque al final pues tienes una superficie que es la que es, y luego, al contrario, pensábamos que iban a reducir las tiendas y vemos que algunos operadores están pues ampliando las tiendas. O sea que hay un poco, ¿sabes? Algo que no cuadra, porque tenemos un número de metros fijos y, por un lado, quieren ampliar la parte de superficie comercial para tener más contactos con el cliente, como lo hemos dicho, dentro de esa estrategia omnicanal. Y, por otro lado, igual, pues quieren aprovechar eso, porque, como lo ha dicho Carlos, es que cuando hay un centro comercial o una tienda física, se nota que en un radius de X kilómetros, pues las ventas online están creciendo.
O sea que cómo lo hacemos, muy complicado, lo estamos mirando y básicamente es una tendencia que hay en Francia, a ver si pues vamos a tener la misma ahí, es que están cambiando toda la parte de urbanismo, o sea que a nivel de densidad, porque al final en Francia tenemos algo que se llama zéro artificialisation net, o sea que no se puede construir sobre terrenos no urbanizados, o sea que eso es imposible a día de hoy, o sea que al final pues lo que tienen que hacer los ayuntamientos es ampliar y densificar más. Y con eso de la densificación, pues eso nos permite a nosotros, pues retailers, mixar, pues añadir distintos usos. Y tenemos un proyecto cerca de París donde al final eran pues parques de avellanas y lo que estamos haciendo es pues lo destrozamos todo, vamos a poner pues una capa de retail, por debajo capa de aparcamiento y luego pues zonas de igual, vamos a usar el -1 para hacer cosas de storage y pues añadir y agregar todos esos usos. Pero eso necesitamos apoyo por parte de, vamos a decir, de las autoridades estatales para que cambie un poco la normativa, porque sin eso pues va a ser casi imposible conciliar esas dos cosas, de mi punto de vista. Fantástico. Bueno, yo creo que estamos bastante... Sí, Luis. Por apuntar, al final el retail es el sector, sin lugar a dudas, de todas las tipologías de real estate, el más flexible, el más vivo y el más humano, diría yo. Luego se llegarán a interacciones de beneficio común para seguir adelante. Si al final, es lo que ha dicho Carlos, si los retailers es lo primero, que es la unificación de retailers, lo que funciona en nuestros espacios comerciales. Pues si vosotros necesitáis más espacio, luego nos tendremos que poner de acuerdo en cómo va esa retribución, porque significa otro tipo de acuerdos, otro tipo de impactos, como hablaba del Halo Effect antes, con los impactos del online en base a la ampliación de espacios físicos. Pues llegará el momento y seguiremos adaptando. Cuando lleguemos a esa adaptación, pues habrá que pensar en la siguiente. Así siempre tenemos 10 años en el horizonte para pensar. Me gustaría no huir de la pregunta de Miguel. ¿Cuál es nuestra obsesión? Hacer que la unidad productiva, que es una tienda, sea lo más productiva posible. Consecuentemente, hay dos cosas. Hay una tendencia que es una concentración de tiendas. Espero estar siempre en el lado ganador, que es donde se concentren y por lo tanto tener de las mejores tiendas y no pasar por el cierre de esa tienda. Entonces hay una que es la concentración y esto sí que es una tendencia natural dentro de la estrategia de muchas de las marcas. Hay tantas estrategias como marcas en el mercado, pero es una tendencia. Entonces la concentración hace que tengas las tiendas en el formato correcto para el operador. Esto es uno. En cuanto a el almacenamiento, sin duda alguna, hay un ángulo para seguir explorando y nosotros creemos de verdad que tiene que pasar. En un centro nuestro, al día pueden estar entrando unos 60 trailers de 16,5 metros. Ostras, 60 trailers no entran en tantos sitios dentro de la ciudad. Somos un gran almacén en uno de los centros. En otro de Merlin Exact es siempre lo mismo. En unos 60, en otros 80, en otros 40. Hay grandes volúmenes de esto. Entonces, ¿qué va a pasar? En esa concentración también hay una tendencia que estamos viendo, una petición de solo almacenes para sofisticarlos con mucha tecnología y hacer el reparto de la última milla desde ese punto. Las ciudades cada vez más están regulando y consecuentemente pues hay algunas como Barcelona que tienen muchas más barreras o restricciones y lo que va a hacer es que ese centro neurálgico va a permitir hacer la última milla y si lo sofisticamos mucho más pues lo que tenemos es que llegar a verdaderos acuerdos entre los retailers, las empresas logísticas y nosotros para optimizar al máximo todas las entregas y eso pues hoy por hoy nadie lo tiene dibujado. ¿Qué puede llegar? Pues no lo sé. Lo que es seguro es que la ciudad va a poner más resistencias, la ciudad va a poner serias restricciones en cuanto a la última milla, la ciudad va a tener que buscar alternativas y nosotros podemos ser una solución dentro de esta maraña. Siempre y cuando la administración permita el mix de actividades. Oye, muchísimas gracias. Yo creo que estamos casi fuera de hora. Hay 2, 3 preguntas, pero yo no sé, le preguntaría a Arturo de Roca si podemos... Continuarlas en el cóctel. No sé si podemos tener un par de preguntas o si no continuamos en el cóctel. Le pregunto a Arturo, que no está prestando atención. ¿Podemos hacer 2 preguntas más o tenemos que cerrar? ¿Sí? Ah, bueno, genial. Bueno, entonces te doy... Hola, encantada. Habéis hablado de digitalización, habéis hablado de datos, habéis hablado de pequeña empresa. Entonces, tenía una pregunta muy concreta, sobre todo para Luis, Thibaut y Carlos.
¿Tenéis actualmente alguna iniciativa o proyecto en marcha que englobe estos 3 puntos? Por ejemplo, un banco digital para dar soporte a esos pequeños autónomos pyme que quieren, por ejemplo, abrir una tienda en un centro comercial. Iniciativa como banco digital, no. Es verdad que dentro de nuestro día a día ayudamos a muchos inquilinos a la apertura de sus negocios, ¿vale? Y aportamos recursos de una manera o de otra para que puedan abrir. Y no hablo solo de recursos financieros, hablo de know-how, de acompañarle en esa iniciativa a lo largo de los primeros meses para que vaya evolucionando. O sea que sí que hay un apoyo para el pequeño comercio, no solo desde el punto de vista financiero, que probablemente ahí nuestras capacidades son algo más limitadas, aunque sí que se acompañan, dependiendo de los acuerdos comerciales que haya, en cierto sentido, el crecimiento de esos negocios. Bueno, Vale. ahí nosotros desde Frey pues tenemos una iniciativa que es pues lo que llamamos el social market. Básicamente pues dedicamos un local, en los últimos proyectos que llamamos Shopping Promenade, un local de unos 500 metros, 1000 metros, y en este local pues o asociaciones o el pequeño comercio de la ciudad puede venir, tiene un espacio donde pues al final puede aprovechar todo el flujo del centro y ver pues al final si lo que está ofreciendo puede funcionar en un entorno así, porque el mayor problema que hay es que tenemos un montón de gente que quiere entrar, pero al final, que como lo ha dicho Carlos, que al final hay unas normas en un centro comercial y hacer un negocio y tener un negocio exitoso en un centro comercial no es tan sencillo. O sea que ahí pues meter a gente que no tiene la experiencia, que no tiene a lo mejor la capacidad financiera de asumirlo, al final pues vas a hundir a una persona, vas a hundir a un comercio. O sea que hay que tener cuidado y intentamos hacerlo pues pero de una manera razonable y que tenga sentido tanto para nosotros, porque al final quedarnos con un inquilino que no va a pagar, que no va a atraer a gente, tampoco nos interesa. O sea que intentamos buscar este punto de equilibrio entre lo que se puede hacer y lo que queremos hacer básicamente. Vale, gracias, Thibaut. Hay 2 preguntas más y cerramos. Así que te pido brevedad. Vamos a hacer la pregunta rápida y la respuesta también y nos vamos a seguir hablando abajo. Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos ya, buenas tardes. Yo os hablo desde Siketin, una empresa que somos premio nacional en soluciones tecnológicas para áreas comerciales. Es un premio que a lo mejor no conocéis mucho, pero es un premio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo español. Y hablando de retail futuro, a mí me ha faltado una palabra que no habéis mencionado, que es la palabra phygital. ¿Habéis oído hablar de ella? ¿La usáis? ¿La conocéis? ¿Habéis hablado de omnicanalidad? ¿Vale? Sí. Bien. Decía la palabra, el acrónimo, la palabra esta que es un poco sucia o marketingiana, ¿no? Lo digo porque habéis hablado de omnicanalidad y yo creo que omnicanalidad se ha quedado en los medios digitales. Web, redes sociales, apps, toda esta información tenerla ahí, pero desconectada del mundo físico, que es el que le interesa a un área comercial. No para los retailers, ¿eh? No para los retailers. Correcto, exacto. Entonces es fundamental saber que la persona que está entrando por la puerta, ayer había estado buscando en el cine una película infantil, eso es digital, pero el pasear por la puerta de un centro comercial es físico, y cómo conectar eso no es omnicanalidad. Lamentablemente pues se ha quedado en lo digital. Eso es phygital, ¿no? Entonces, bueno, pues preguntaros si tenéis experiencias phygital y programas de marketing que aúnen a todos los retailers en un área comercial. Es decir, los centros comerciales hay soluciones comunes para todos los inquilinos, digamos, de seguridad, de limpieza, de muchos temas, pero el marketing parece que cada uno aparte de lo que es atraer público al centro comercial, programas más específicos para que el cliente pueda recibir la información que necesita en cada momento de cada retailer. No. Pues, perdona, llámalo como quieras, si quieres lo llamamos de digital. El que no tenga ese trasvase de lo digital a lo físico y de lo físico a lo digital, seguramente o muere o no está en el mercado o dura poco. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Es decir, Totalmente. es que esto está no solamente implantado, sino que es absolutamente necesario. Es que se da de una forma natural ya. Entonces, Es que yo creo que ya hemos pasado el punto de la diferenciación. O sea, el Armageddon que contamos nosotros mucho viene el Armageddon del retail y el retail va a desaparecer como iban a desaparecer las oficinas en el 2001,
yo que soy mucho más viejo que vosotros, iban a desaparecer en el 2001 las oficinas y aquí seguimos, y hay un montón de metros cuadrados de oficinas. Iba a desaparecer por el online el mercado de retail y los KPIs operativos de la mayoría de los centros del mercado son muy positivos, con crecimientos muy importantes en estos últimos 4 años después de la pandemia. Con lo cual, lo que pasa que antes hablábamos del online y el físico y ya hablamos de mercado, ya no hay esa separación. Llámalo digital, llámalo del trasvase, pero ya es una operativa conjunta. Y para los retailers es exactamente lo mismo, yo creo. Por lo menos con las conversaciones que tenemos nosotros con ellos, es exactamente lo mismo. Ya simplemente tienen que interactuar con un montón de canales físicos, omnicanalidad, con un montón de canales de comunicación con el cliente. Y puede ser físico, y puede ser por el teléfono, y puede ser en la web. Hay mucho... Perfecto. Vamos a una última pregunta súper rápida que me pediste tú el micrófono. Hola, buenos días y gracias por estar aquí. Como arquitecto de interiores antiguo y arquitecto de ejecución de obras antiguo y con cierta experiencia, me preocupa y me sigue preocupando la transición que hay entre el diseño, el proyecto y luego la ejecución, y luego sobre todo la implantación de materiales, su diseño, sus características técnicas, sobre todo lo que ha pasado ahora en Valencia, lo que ha pasado en locales en Madrid. Yo no soy diseño, pero me miro más la ejecución y me da pánico alguna vez lo que veo. La verdad os digo que me da pánico. No sé si vosotros en vuestra experiencia tenéis esa, como digo, tentación de pedir el diseño antes de la ejecución. Yo es que soy de ejecución y la verdad que he tenido bastantes problemas con arquitectos. Aunque son amigos míos, pero he tenido problemas. Te agradezco la pregunta y creo que va más dirigida a nosotros. Sí. Lo único que te puedo decir es que el mayor gasto que tenemos en el estudio es en seguros. Por tanto, eso es la manera de atender a nuestros clientes adecuadamente. Y creo que ponemos mucho énfasis en hacer las cosas bien, pero evidentemente puede haber errores, pero también a nosotros nos aterra lo que vivimos en Valencia. Esto está claro, lo comparto plenamente. No sé si alguien quiere decir algo más, pero... Pues nada, hemos llegado aquí hasta el final. Muchísimas gracias a todos y a todos vosotros también. Un aplauso para el público también, y para los speakers, para nuestros panelistas, Carlos, Luis, Thibaut y Marisa. Muchas gracias a todos y por supuesto a Jorge. No, y a ti, Cristina.